Muy bien. Muy bien, así me gusta, con Sí. energía. Sí. Claro que sí. Y bueno, hoy vamos a tener una sección un poquito diferente. Vamos a tener una voz más, una invitada, bueno, con la que hablaremos enseguida. Y vamos a tratar un tema de la que, bueno, pues ella es especialista por su trabajo. Y es el tema del trastorno límite de personalidad. Cuéntanos un poquito para, bueno, pues la gente que sí, puede ser que suene, ¿no?, esta denominación, pero que no sepan exactamente de qué estamos hablando. Sí, exactamente. A ver, el trastorno límite de personalidad, también conocido como borderline, lo que pasa es que la gente borderline lo asocia a algo un poco peyorativo, ¿no? Sobre todo por una serie de televisión que hay. Pero bueno, el trastorno límite de personalidad sobre todo está caracterizado por una falta de control de impulsos, ¿no? Hay mucha inestabilidad, tanto en las relaciones personales como hacia uno mismo, y también la propia imagen, la conducta, el comportamiento. Entonces, eso es básicamente las características principales de ese tipo de trastorno. Gente que puede variar mucho en su estado de ánimo, que no es bipolar, ¿eh? No es... Claro, es que yo, bueno, tengo que confesar que estaba esta mañana buscando imágenes que pudiesen reflejar un poco el tema. Y me resulta complicado, pero bueno, y tener en cuenta también que es eso, ¿no? Que tiene que ver con como una persona cómo se relaciona con pues su entorno, y que tiene que ver pues con esos cambios de humor, ¿no? Si no voy mal, si me equivoco me lo dices, Sí. que claro, tienen pues a veces se confunden con ese trastorno bipolar, ¿no? Porque bueno, hay mucho, yo creo que a nivel usuario, como decimos, hay mucho a veces de desconocimiento o confusión más que desconocimiento entre unas enfermedades y otras, ¿no? Sí, no, el trastorno bipolar, así en resumen, son cambios como más largos, ¿no? Puedes tener una época más de euforia, una época más depresiva. El trastorno límite de la personalidad es más en el presente, más te cambian de planes y te irritas mucho, eres muy impulsivo a la hora de hacer las cosas, o cuando te enfadas con alguien no controlas el nivel de enfado, ¿no? Y enseguida explotas. Es decir, es diferente, tiene ese matiz diferente de estar más en el presente, de vivir más en el presente y de tener unas relaciones interpersonales bastante problemáticas. Depende por supuesto, del nivel, ¿no? Es decir, no se puede establecer... En psicología no hay algo absoluto, sino simplemente va por grados también, ¿no? Puedes tener trastorno límite de personalidad, pero ser más o menos impulsivo. Entonces, bueno, pues las causas pueden estar... Se está investigando. Últimamente es un trastorno que antes no se le prestaba tanta atención. Ahora se le está prestando más atención. Entonces las causas pueden venir desde, por ejemplo, desde la infancia, desde los malos tratos, alguna experiencia traumática, falta de cuidado de los padres. Entonces eso ha podido hacer que la persona emocionalmente no haya tenido una educación, digamos, no haya desarrollado una inteligencia emocional, y entonces pues tenga esos desequilibrios, ¿no?, emocionales que ante una situación, porque que a lo mejor no le guste, un imprevisto, algo, pues se irrite enormemente, o tenga ganas de mantener una relación sexual y no se va a controlarse y enseguida la tenga, ¿no? Por ejemplo, hay infidelidades, puede haber infidelidades. Entonces es un poco gente que tiene esa falta de control de impulsos y una inestabilidad bastante marcada en su vida. Bueno, ciertamente unos patrones de comportamiento que también encajarían en otras, bueno, pues en otros diagnósticos, ¿no?, que hemos podido ver, pero que bueno, que en este caso, como decías, Chevy, es algo muy, muy concreto, y que bueno, pues se está investigando como muchas otras afecciones, ¿no?, en este sentido. No sé no sé si conocemos la razón por la cual ahora se está investigando. Tal vez el tema de las asociaciones o las familias de estas personas que tienen estos problemas, pues también, como siempre, esos grupos hacen un poquito de presión para que, bueno, pues se pueda llegar a bueno, pues una mejor una solución, porque bueno, es difícil, pero unos mejores tratamientos o una pues forma de poder llevarlo lo mejor posible, ¿no?, tanto para las familias como las personas que lo sufren, ¿no? Sí, exactamente. La psicología va evolucionando y cada vez, pues, cada trastorno o cada problema, por decirlo así, que sale, pues se intenta investigar. Normalmente, cuanto más afecta un problema, se suele investigar más, ¿no? Y además
ese trastorno lo que pasa es que también descoloca mucho al entorno, a la familia, no solamente al propio que lo padece, sino al entorno. Crea muy malestar a la familia, a los amigos y en su día a día. Porque comentabas, Chevy, al principio, es verdad que cada caso es un mundo, como siempre lo decimos, ¿no? No se puede generalizar tampoco ni tampoco particularizar, pero bueno, me comentabas antes que puede ser que un tema de educación en un principio, pues por ejemplo, puede afectar. No sé si a lo mejor puede ser que nos encontremos con casos de que una persona no le ha pasado ningún episodio de este tipo durante toda su vida y que de repente a los 30 o 40 años surge o no cabe esa posibilidad. Bueno, la mente es así de caprichosa, nunca se sabe por dónde te va a salir. Según los estudios, este trastorno empieza a principio de la edad adulta, así que has dado más o menos en el... Ah, mira. Yo lo decía por poner un rango de edad que no fuese la adolescencia, ¿no? Pero... Sí, hombre, en la adolescencia estamos todos un poco altibajos, ¿no? Tenemos muchos cambios, pero este trastorno suele empezar a principios de la edad adulta, cuando ya más o menos tenemos formada una experiencia de vida y empiezan a surgir pues todos aquellos, digamos, problemas que hayamos podido tener, aquella falta de una solidez, ¿no? A nivel emocional, y se empieza a expresar. Lo que también tiene un correlato neuroanatómico, es decir, fisiológico en el cerebro, porque todo lo que hacemos, digamos, pues va moldeando el cerebro. La gente piensa que el cerebro es un músculo, es una estructura fija, pero realmente el cerebro está activo siempre, ¿no? Entonces, de la misma forma que la meditación puede cambiar conexiones cerebrales y activar y desactivar unas partes del cerebro, pues la educación, las experiencias, los trastornos, los traumas, también pueden moldear esa parte del cerebro. Por ejemplo, en ese trastorno, según diversas investigaciones, lo que es la corteza prefrontal y el área, te lo voy a leer porque si no me voy a liar, temporolímbica, que es decir, que está asociada al sistema límbico, que es el control de las emociones, parecen estar afectadas. Es decir, afectadas, alteradas. Cuando uno dice afectado parece que están ahí un poco atrofiadas, no, sino más bien alteradas, ¿no? Que eso es lo que estaría relacionado con la falta de control de impulsos, ¿no? No controlar bien los impulsos, también hay una regulación emocional regular y también hay el déficit de condición social, que se llama, ¿no? Que es que te comportas con tu entorno pues de una forma un poquito regular, que no sabes muy bien controlar. Y después hay diferentes áreas cerebrales también, como puede ser el lóbulo parietal. Para definir en la radio dónde está el lóbulo parietal es un poco complicado, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí, quien quiera que busque, que investigue, ¿no? Que ahí también puede haber un poco de alucinaciones. Y después también hay algunos fallos de memoria, por ejemplo, hacen algo y después no se acuerdan que lo han hecho. Pero para eso, hoy tenemos aquí a una invitada especial. Es decir, cuéntanos, preséntanosla un poquito. Sí, os la voy a presentar. A ver, yo os he introducido un poco la parte teórica sobre este trastorno. Sin embargo, hoy he querido contar aquí por primera vez con una invitada que está relacionada directamente con este tema. Ella es Gemma Sánchez, es directora de la revista online La Mente es Maravillosa, que es una de las revistas referentes de psicología en Internet, con más de 4 millones de seguidores en Facebook, ahí es nada, y con miles y miles de visitas diarias. Ella es directora y editora jefa de la revista, pero sobre todo nos interesa hoy su experiencia directa con respecto a las familias y a los pacientes con trastornos límites de personalidad, porque ella es colaboradora de la Asociación Extremeña de Familiares Afectados por Trastornos de la Personalidad y sobre todo de trastorno límite de la personalidad. Ella se dedica a tratar pacientes y familiares y también coordina charlas tanto en institutos como a familias. Entonces ella nos puede proporcionar una información muchísimo más directa sobre este tipo de trastornos, sobre este tipo de pacientes, cómo afecta en la vida del paciente y cómo afecta en la vida de los familiares, ¿no? Yo aquí os puedo traer prácticas, pero también os quiero traer a alguien pues que tenga esa experiencia directa con estas personas que sufren este trastorno y sus familiares. Muy bien, pues bueno, tenemos que saludar ya a Gemma Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Buenos días, Chevi. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me oyes? Sí, sí. Gracias por intervenir en Bon Dia Calviá. Sí.
Y bueno, te tengo unas preguntas que hacer, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro. Estamos hablando del trastorno límite de personalidad, he introducido un poquito el tema, pero claro, quería contar con alguien que lo tratara de cerca y me has venido a la mente, digo, tengo la psicóloga, la persona ideal para tratar este tema. Así que cuéntanos un poco, yo lo he introducido un poco teóricamente, ¿no? Las características, pero tú lo podrás definir mucho mejor, tú podrás hilar mejor esto. Cuéntanos un poco tu experiencia con esta clase de personas que tienen este trastorno. Bien, a ver, una de las cosas que suele pasar es que son difíciles de que accedan a terapia. Entonces, la mayoría de las veces la demanda la suelen hacer los familiares, ¿vale? Porque, bueno, pues por su forma de ver la realidad y por el sufrimiento que experimentan, no piensan que no pueden ser ayudados y que realmente ellos tienen la razón y no ven más allá. Entonces, la demanda la suelen hacer principalmente los familiares. Una vez que vienen los familiares a pedir ayuda, se intenta que la persona venga a terapia, que suele ser difícil, ¿vale? Porque realmente no aceptan que puedan tener este tipo de problema, ¿no? Este tipo de dificultad. Pero sí que cuando hablas con ellos, sí que, de alguna forma se empiezan a abrir y empiezan, a expresar todo ese sufrimiento que viven diariamente, que es como si fuese una montaña emocional, sí, una montaña emocional en la que un día están muy arriba, otro día están muy abajo y que están constantemente moviéndose de un extremo a otro. Entonces ellos principalmente lo que experimentan es miedo al abandono, miedo a quedarse solos, pero que no necesariamente lo expresan así, tal cual, sino que realmente se manifiesta en conductas de celos, de intentar controlar a las personas que están a su alrededor, que no quiere decir que que no tengan aprecio a su pareja, a sus familiares, sino que no lo saben hacer de otra manera. Y la mejor manera que ellos ponen en marcha, quizás para el resto de personas puede ser un poco asfixiante, ¿no? Por así decirlo. Pero realmente ellos lo que demandan y su vulnerabilidad, de hecho, es el rechazo, el abandono, ese miedo a no sentirse queridos, y aunque en su discurso puedan decir que se sienten mal, que los demás no les comprenden, están como siempre necesitados de ese amor, de demostraciones de afecto y de amor. Y realmente si no ven ellos, si no chequean que eso ocurre, empiezan a desconfiar y empiezan a repercutir en las relaciones de forma negativa. Muy, muy, muy interesante lo que has dicho. Hay algo que yo no había mencionado y es que, según cuentas, ellos en un principio no son conscientes de este trastorno, ¿verdad? Parece como que no se dan cuenta de que sufren este tipo de, digamos, de alteración emocional. No, claro, o sea, para ellos la realidad es así y el mundo es de esa manera. Es decir, solamente lo que ven es que se sienten ofendidos, que sufren, que los demás los traicionan, que los demás los engañan, que no son leales. Entonces es como que todo el foco de su atención está puesto en el exterior. Es todo lo que va mal está fuera. Ellos no tienen por qué, o sea, no se cuestionan que realmente a lo mejor su forma de comportarse o su forma de ver la realidad quizás no es tan fiel. ¿No? Uh-huh. Simplemente siempre miran hacia afuera, la culpa siempre es hacia afuera, que tampoco quiero decir que ellos tengan la culpa, porque realmente tienen un trastorno que claro, tienen que aprender a manejar, ¿no? Exacto. Pero que es eso, que el foco de atención siempre está dirigido hacia el exterior. Exacto, entonces en un principio pues la autocrítica es nula. Exacto, sí. Por supuesto, o sea, es todo, los demás me tratan mal, el mundo es malo, no se puede confiar en el exterior, es que qué mal, es que no tienen derecho a tratarme así con lo que yo hago por ellos, siempre estoy pendiente, siempre hago favores, siempre estoy constantemente, y realmente, sobre todo cuando son relaciones de pareja, lo que más suele pasar son conductas de control, dónde vas, con quién estás, celos Uh-huh. además, muy que pueden rozar al final la paranoia, ¿no? Que al final de un detalle pequeño, pues al final ellos se crean una historia que realmente les hace sufrir, que es lo que yo quiero también recalcar mucho, ¿no? Que están sufriendo constantemente. De hecho, es uno de los trastornos que mayor sufrimiento genera en la persona que lo padece, pero que también realmente las personas que están a su alrededor sufren, porque no saben qué hacer, no saben cómo lidiar, porque un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, y es como un reto diario, tanto para unos como para otros. Exactamente. Como tú dices, estas personas
personas, para, digamos, para integrar la realidad, su forma de ver la vida, se llegan a creer sus propias mentiras, ¿verdad? Sí, claro, es que se las creen, viven con ellas. Realmente ellos no consideran que se están mintiendo, sino que Que esa es... realmente la realidad. Claro, Exactamente. exactamente. Y el problema también es que la familia puede entrar en esa realidad porque, bueno, no sabe muy bien qué actuar, llevan mucho tiempo porque realmente este trastorno pues comienza desde la adolescencia a dar la cara, ¿no? Y los familiares o la pareja entran también en esa realidad, en ese juego, vamos a decirlo así, ¿no? Y al final ellos no saben qué hacer y pueden alimentar más esa inestabilidad que quizás gestionarla o aliviarla. Entonces, el familiar tiene que aprender a conocer qué es el trastorno, cómo se manifiesta, cuáles son sus características y qué efectos pueden tener. Porque este tipo de personas, cuando tienen una crisis, lo que suele hacer es ir en contra del otro. Entonces, pues bueno, pueden decirte cualquier tipo de cosa, tienen argumentos muy crueles que, claro, hay que ser fuerte para saber llevarlo, ¿no? Entonces, es lo que suele hacer también la persona que tiene TDP es generar culpa en el otro por el tipo de comentarios que les hace. Por eso es importante que comprendan las personas de su alrededor el trastorno y que aprendan a comunicarse con este tipo de personas. Es decir, no tienen que hacer caso tanto al contenido de su discurso, sino más bien a cómo se están sintiendo. O sea, no es tanto personalizar, sino ver que al final no te está hablando esa persona en ese brote, en esa crisis, sino que es la enfermedad. Entonces, exactamente. y hay que aprender a poner límites en cierto modo, es decir, no decirles, no darles ultimátums tampoco porque eso no lo van a entender, sino intentar hablar con ellos en momentos de calma, teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, ¿no? Que hay que fijarse más en cómo se sienten que en el contenido de lo que nos dicen y tratar que se sientan escuchados, tratar que ese sufrimiento que están experimentando tan grande, de algún modo nosotros lo estamos comprendiendo y escuchando y evitar discutir con ellos, porque, bueno, al final eso se puede convertir en un círculo vicioso con consecuencias muy, muy, muy negativas. Exactamente. Sí, no, lo que te iba a decir es que al final esta clase de personas también, por lo que dices, arrastra a toda la familia, incluso la familia puede llegar a sentirse culpable, es decir, porque si estas personas acusan siempre al exterior, ¿no? De que la vida les trata mal, la familia pues les trata mal, pueden llegar a creérselo el entorno, ¿no? Y pueden arrastrar y generar un entorno de hostilidad y de malestar en la familia. Claro, por eso hay muchos casos en los que la familia se aleja, o sea, no prefieren, bueno, pues si se puede, si no está conviviendo la persona en casa, pues a lo mejor cortan la relación porque están cansados. En otros casos, pues es eso, lo que tú dices, ¿no? Que al final se genera un clima pues bastante agresivo y desagradable, ¿no? Pero bueno, en otros, al fin y al cabo, pues intentan ayudar de cualquier manera y a veces, bueno, pues lo están haciendo bien y otras veces no tanto. Pero por eso es importante formarse un poco en este tipo de trastorno, intentar buscar información y ayuda, porque a veces cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien, lo que estamos haciendo es alimentar el problema. Vale, y mira, a nivel de familia te me has adelantado y has explicado un poquito lo que hay que hacer, ¿no? Que te lo agradezco. Sí. Y a nivel individual, cuando empiezas a tratar con alguien con este tipo de trastorno, ¿cómo le abres los ojos o cómo empiezas a hacerle ver que realmente está siendo llevado, digamos, por ese trastorno, ¿no? Es decir, está siendo víctima, ¿no? de un trastorno y no eres tú realmente. Bien, a ver, lo que solemos hacer nosotros es, llevamos a cabo la terapia dialéctico-conductual, que es de Marsha Linehan, que es una psicóloga estadounidense, que bueno, que ella misma, es un dato curioso, ella misma tiene este tipo de trastorno, y bueno, después de estar durante bastante tiempo perdida, incluso ingresada durante meses en una institución para intentar manejar cómo se sentía, y después de intentos de suicidio, bueno, pues empezó como a navegar por esas profundidades, por ese sufrimiento, y estudiando psicología, además, y trabajando, pues estableció este tipo de terapia. Y en ella lo que se combina mucho es la terapia individual, ¿vale?, para justamente tratar las conductas problemáticas de este tipo de personas en el día a día, junto con la terapia grupal o con personas que también tienen trastorno límite, para entrenar en habilidades de regulación emocional y
y de relaciones personales, junto también con asistencia telefónica, ¿vale? Porque es cierto que este tipo de personas suelen tener bastantes comportamientos de suicidio, bueno, sí, que intentan suicidarse, Sí. autolesivos, entonces hay que prestar ahí como una atención especial. Y también los terapeutas tienen que tener supervisiones, porque puede llegar a ser como una terapia bastante desgastante. Entonces, lo que se trata con la persona es de aumentar su nivel de autoconciencia, es decir, esa pérdida de identidad que tienen, de no saber quiénes son y de que realmente le importen mucho la opinión de los demás por el hecho de no sentirse solas ni abandonadas. Hay que intentar eso, pues fomentar que empiecen a ser conscientes de sí mismos y además también aumentar las habilidades de regulación emocional y de relaciones personales. ¿Cómo? Pues a través de psicoeducación, es decir, de explicar un poquito en qué consiste este trastorno, cómo funciona, es decir, cómo ellos pueden llegar a una crisis, qué hacen en esas crisis, cómo atacan a los demás, cómo ponen el foco fuera en vez de dentro, y además esto se combina con ejercicios de mindfulness. Viene muy bien, es muy importante, porque les ayuda a centrarse más en sí mismos y, bueno, pues realmente a llegar a esos estados de calma. Es complicado, ¿vale? Porque son personas que están como muy alteradas por dentro, tienen conductas muy impulsivas, pero es cierto que con la práctica, además, con una práctica diaria, no solo a nivel terapéutico, sino luego ya que ellos empiecen a practicarlo en casa, en su día a día, sí que tiene resultados muy, muy, muy buenos. Mira, ¿vale? mira. Entonces sería una especie de, perdona que te interrumpa, sería una especie de viaje de autodescubrimiento, ¿no? De conocerse ellos mismos y saber realmente qué es lo que les ocurre. Exacto, sí. O sea, el foco, o sea, el objetivo de este tipo de terapia es que ellos lleguen a aceptarse porque no se aceptan. Y claro, esta aceptación solo la pueden llevar a cabo si se conocen, si empiezan a conocer, pues, quiénes son, cómo actúan, qué consecuencias tienen sus comportamientos, y a partir de esta aceptación luego se empieza a trabajar con ellos el cambio de comportamiento, es decir, todos estos tipos de comportamientos que hacen daño a los demás pero también a uno mismo, porque al fin y al cabo sus comportamientos tienen consecuencias tanto para los demás como para ellos, pues poco a poco intentar cambiarlos. Pero esto es un proceso muy lento. Claro. La terapia tiene como una serie de módulos que se van haciendo durante meses y que luego la persona tiene que ir integrando. ¿Y se notan los resultados? Tú que tienes experiencia directa, ¿qué dirías? Pues a ver, depende mucho de las personas y del compromiso que tengan con la terapia. Exacto. ¿Vale? Y evidentemente también suelen aparecer crisis, pero para eso realmente está también el tratamiento, ¿no? Para intentar ayudarles a que en esas crisis empiecen a actuar de otra forma. Pero es complicado. Por eso siempre, aparte de trabajar con ellos, hay que trabajar con la familia, porque para conseguir ese equilibrio, una persona que está siempre de un extremo a otro, es necesaria ayuda. Entonces, si tenemos el sostén de la familia por un lado, el equipo terapéutico por el otro, y luego la persona que está trabajando consigo, pues es mucho más fácil. Pero es cierto que suele ser complicado. Sí, suele ser una terapia un poco integral, ¿no? Que integra tanto a la persona, al terapeuta, la familia, el entorno. Sí. Vale. Mira, nos quedan pocos minutos. Me gustaría hacerte dos preguntas más. Que son cortitas, ¿vale? La primera es que entonces estas personas son muy dependientes emocionalmente, ¿verdad? Sobre todo cuando están en pareja, por lo que cuentas. Sí, así es. Son muy dependientes porque realmente su miedo más profundo, lo que siempre están evitando es quedarse solas. Ellas, aunque incluso aparentemente tengan una personalidad pues que tiene carácter y que, bueno, pues que sabe muy bien qué hacer o qué decir, porque sí que es verdad que a los demás, a ojos de los demás pueden ser así, realmente no quieren que los abandonen. Entonces, en algún momento pueden llegar a hacer cosas que realmente pierden hasta su dignidad con tal de sostener o de mantener agarrada a la otra persona. Vale, y yo antes, al principio del programa, he introducido un poquito las causas que pueden generar este tipo de trastorno. Corrígeme o añade datos. Lo he situado un poco en la infancia, ¿no? Que pueden ser gente que hayan sufrido malos tratos, o abandonos, o abusos sexuales, o falta de atención paterna o materna. Entonces, las causas, más o menos, ¿dónde se podrían situar? Si van por ahí, por otro lado. Sí, a ver, a mí siempre me gusta decir que, o sea, no me gusta
enfocar todo a una única causa, sino que siempre veo que, bueno, que hay una serie de predisposición a nivel de personalidad y, bueno, también de forma genética y toda la historia de la persona, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que has comentado del ese miedo al abandono que surge en la infancia, porque, bueno, han tenido experiencias que son demasiado traumáticas como un abuso, o realmente la vivencia de que uno de los padres pues no ha estado ausente o no ha recibido la atención que necesitaba, pues suele ser lo más determinante. También aparece en algunos casos en familias que, bueno, pues que tienen problemas y que están desestructuradas de alguna forma, pero también es importante en este trastorno y en otros, que muchas veces a nivel la causa social o la causa que tiene que ver más con la infancia está arraigada más bien en cómo la persona, en este caso el niño, vive la situación, que no tiene por qué ser en algunos casos perjudicial y negativa, sino que él pues lo ha percibido así. No siempre, pero suele pasar. Y yo básicamente lo enfocaría así. O sea, sí que tú has vivido ese abandono, ese rechazo, que no has tenido el afecto que necesitabas, que no te han aprobado o que incluso han criticado tu forma de ser, entonces has empezado a intentar ser de la forma que otras personas querían para obtener ese aprecio, o que, bueno, a lo mejor tú has sentido que te han traicionado. Pero bueno, es un conjunto realmente. Sí, a veces no es tanto la experiencia, sino la forma en la que tú interpretas y vives esa experiencia, ¿no? Porque todos pasamos a veces por experiencias parecidas y uno se la toma de una forma catastrófica y a otro pues ni le va ni le viene, ¿no? Ni le afecta. Sí, exacto. Pues ya nos queda un minuto, así que te voy a dar las gracias por haber participado en este programa, Gemma. He querido que hablaras tú, incluso más que yo hoy, porque tú eres la que tiene la experiencia directa con este tipo de trastorno. Así que muchísimas gracias infinitas, de verdad, no sabes lo que te lo agradezco. Sí. Que has aportado muchísima información muy buena, de muy buena calidad. Y que, bueno, a ver si podemos contar contigo en otro programa para que también aportes un poquito de luz sobre alguna otra temática. ¿Qué te parece? Sí, claro, yo encantada, de verdad, sí, yo estoy encantada y agradecida porque hayas contado conmigo en el programa. Pues muchísimas gracias, Gemma. Gracias, Gemma. Gracias. Adiós. Un saludo. Adiós. Pues nada, muy interesante. La verdad es que, bueno, tendría, no sé, un programa especial dedicado solo a este trastorno y sobre todo, pues a cómo podemos intentar convencer a las personas para que, bueno, pues acudan, ¿no? a terapia y puedan resolver esos problemas. Yo a nivel personal tengo que decir que he conocido gente con ese trastorno. No lo he tratado, pero he conocido gente con ese trastorno y es verdad que es difícil tratar con ellos a nivel personal. En terapia no lo sé, ya te digo, porque no me se me ha dado el caso, pero a nivel personal sí es complicado, sobre todo porque no tienen esa conciencia de que están haciendo algo malo. Exactamente, de que tienen esa inestabilidad, como bien ha dicho Gemma, ¿no? Muy bien, pues Sebi, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias por un programa más y bueno, pues ahí se queda en Radio Calvia FM en Facebook para quien lo quiera volver a ver las veces que quiera. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Buenos días, adiós. És el torn de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.